El mensaje de hoy se titula La fe nos acerca a Cristo. Hermanos, la fe nos hace superar y vencer todos los obstáculos que puedan enfrentarse a nosotros en nuestro acercamiento a Jesucristo. En Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31, vemos a Jesús caminando sobre las aguas para encontrarse con sus discípulos. Dice así: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pedro quería acercarse a Jesús. Versículo 29. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando se dio cuenta del fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse, y gritó: Sálvame, Señor. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Pedro quería acercarse al Señor, pero había ciertos obstáculos que se lo podían impedir: la tormenta, las olas, el fuerte viento. Y cuando el Señor le dijo que podía ir andando sobre el mar, en principio no lo dudó, se lanzó al mar. Pedro era muy impulsivo, recordemos que también en un impulso descontrolado le cortó una oreja a Malco en Getsemaní. Entonces Pedro vemos que se lanzó al mar, no por su gran fe, sino motivado quizá por el gran amor que sentía por el Maestro y la necesidad de estar cerca de él. Pero ocurrió que una vez lanzado al mar, y al fijarse en la tormenta y en el fuerte viento y el oleaje, entonces su débil fe se vino abajo, entró en pánico y comenzó a hundirse. Hermanos, esto es lo que ocurre o les ocurre a muchos cristianos. Unos, los más impulsivos, se lanzan en su busca y no piensan que tendrán que atravesar por problemas, por pruebas y dificultades. La vida cristiana es una vida nada fácil. Seguir al Señor demanda quizás sacrificios, cosas que no están dispuestos a hacer, pero para seguir a Cristo, hermanos, hay que pagar un precio. Otros intentan solucionar los problemas por su propia cuenta antes de acercarse al Señor y seguirle. Quieren estar cerca de Jesús, pero lo van aplazando porque quizá esperan que los negocios, el trabajo les marche bien, que las dudas que tienen se aclaren, que el dolor, la angustia, la tristeza desaparezcan. Cuando todo esto se haya superado, entonces se acercarán al Señor. Pedro, cuando reconoció la voz del Señor, se dio cuenta que estaba cerca, no pensó en la tormenta, solo le habló a Jesús y le pidió que le permitiera acercarse a él. Hermanos, el Señor siempre está dispuesto y deseoso que vayamos a él. El pánico casi acaba con el paseo de Pedro sobre las aguas, pero vemos que en medio del temor que le produjo la tormenta, tomó una sabia decisión, gritó al Señor, le pidió ayuda al Señor, le dijo: Sálvame, Señor. Vemos la respuesta de Jesús. Dice que Jesús extendió la mano y lo agarró. Hermanos, la vida está llena de problemas, de dificultades, pruebas y tentaciones, y necesitamos acercarnos a Jesucristo para que Él pueda ayudarnos y tendernos la mano y sacarnos a flote. El estar cerca del Señor hará que nuestra fe crezca y podamos superarlo todo y ver grandes milagros en nuestra vida. Necesitamos ese acercamiento al Señor. Estamos, hermanos, atravesando tiempos muy difíciles. No permitamos que los problemas, las tormentas de esta vida nos produzcan duda, y que el Señor tenga, después de tendernos la mano, que decirnos lo que le dijo a Pedro: ¿tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Por el contrario, que esos problemas y esas tormentas nos acerquen más al Señor, donde encontraremos su ayuda y su socorro. En Mateo capítulo 14 leemos los versículos 32 y 33. Dice que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, Él es el Hijo de Dios», exclamaron. Cuando Jesús entró con Pedro en la barca, la tormenta se calmó y la reacción del resto de los discípulos fue la de adorarle y reconocer, quizá tenían todavía alguna duda, reconocer que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Hermanos, cuando Jesús entra en nuestra barca,
en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, las tormentas se acaban. Debemos permitirle que entre y que gobierne a través de su Santo Espíritu, que gobierne nuestra vida en todas las facetas. Él lo hará mucho mejor que nosotros. De seguro que veremos grandes cambios, grandes milagros en nuestra vida. Debemos, hermanos, dejar el temor, debemos dejar la duda y tener plena confianza en el Señor. Él hará que podamos superarlo todo con su ayuda y con su gracia. Su deseo es estar cerca siempre de nosotros, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Su presencia en nuestra vida se hace imprescindible y necesaria. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.